Cada noche, en este refugio de calma y susurros, dejamos atrás el ruido del día para adentrarnos en mundos que solo despiertan cuando los párpados se vuelven pesados. Aquí el tiempo se suaviza, las preocupaciones se desvanecen y la imaginación abre un sendero que conduce directamente al descanso. Esta es una tierra forjada en silencio, donde el frío del norte guarda secretos antiguos y las sombras del viento esconden historias que esperan ser contadas. Permite que mi voz te acompañe, que guíe tus pensamientos hacia un lugar tranquilo, donde cada respiración te lleve un paso más cerca del sueño. Más allá de las tierras civilizadas, en un extremo remoto del continente, existe Ardelum, un reino fracturado por montañas eternas, bosques que parecen vivos y un frío que nunca cede. Allí, antiguas fuerzas olvidadas por el resto del mundo comienzan a moverse. En el núcleo del norte se levanta la muralla del alba, una cordillera inmensa que protege el mundo de la ira helada. Una tempestad que avanza y retrocede desde lo desconocido. Desde hace siglos, una orden de guardianes, los veladores del hielo, mantenían encendido un fuego ancestral para contener aquella oscuridad. Pero ese fuego está a punto de extinguirse. Capítulo 1. El eco en el hielo. El viento soplaba con un lamento antiguo, como si arrastrara voces atrapadas desde hacía siglos. En las cumbres del norte, donde la nieve no conoce descanso, el horizonte es una línea gris e interminable. Erindal avanzaba entre la ventisca con la capa enrollada hasta el rostro. Era su turno de vigilancia. El joven guardián conocía bien aquel silencio helado, un silencio que apretaba el pecho, que hacía crujir los huesos, que ocultaba secretos bajo capas interminables de nieve. Sin embargo, aquella noche había algo distinto, un ritmo, un pulso. Se detuvo. El eco pareció surgir desde lo profundo de la montaña, un murmullo apenas perceptible que repetía con una cadencia irregular, como un corazón que late bajo la tierra. Erindal descendió por un pequeño barranco y apartó la nieve con la hoja de su lanza. La ventisca se calmó por un instante, como si el propio viento aguardara para ver qué estaba a punto de ocurrir. Entonces lo vio. Un destello oscuro, apenas un brillo siniestro atrapado bajo una capa de hielo. No parecía piedra ni metal. Era demasiado perfecto, demasiado liso, demasiado vivo. Erindal golpeó el hielo con la culata de la lanza hasta abrir un agujero, y cuando tomó el objeto en su mano, un estremecimiento le recorrió el brazo. Era un fragmento de cristal negro del tamaño de una avellana, pero irradiaba una sensación abrumadora, fría, profunda, peligrosa. El murmullo volvió. Esta vez no vino del suelo, vino de su propia mente. Una voz, o algo parecido a una voz, susurró un nombre que él no comprendió, una palabra que pareció rasgar la realidad como si no perteneciera al lenguaje de los hombres. Retrocedió, pero el cristal se aferró a su piel con un magnetismo inexplicable. El viento volvió de golpe, más violento que antes. La tormenta rugió como si celebrara un despertar, y entre la ventisca, Erindal creyó ver una figura oscura, alta, distante, que lo observaba desde el alto de la ladera. Parpadeó. La figura había desaparecido. Apretó el cristal entre sus dedos, temblando no solo por el frío. «Tengo que avisar a los veladores», murmuró, y se echó a correr de regreso hacia la Torre del Alba, sin saber que al hacerlo acababa de cambiar el destino del norte para siempre. Capítulo 2. La Torre del Alba.
El camino hacia la Torre del Alba estaba cubierto por una neblina gris que parecía respirar entre las rocas. Eärendil avanzó con paso firme, aunque dentro de sí una inquietud creciente lo acompañaba como una sombra silenciosa. El viento lo rodeaba con aullidos irregulares, y cada ráfaga le recordaba que no estaba solo en aquellas montañas. El fragmento negro descansaba en su mano derecha, aún envuelto en un trozo de tela para evitar el contacto directo con la piel. Su presencia se hacía sentir como un peso extraño, casi ajeno a la materia. A veces parecía más ligero que el aire, otras tan denso como el plomo. Pero lo que más perturbaba a Eärendil era la sensación de que no se comportaba como un objeto inerte. Parecía observarlo. Mientras ascendía, una idea recurrente lo perseguía. Aquel pedazo de cristal no estaba allí por accidente. No era un descubrimiento casual. Había emergido de la tierra helada con una intención oculta, como si hubiera esperado precisamente el momento en que su mano lo tomara. Cuando la torre apareció entre la nieblina, imponente y solitaria, una punzada de alivio recorrió su pecho. La estructura se levantaba como un gigante viejo y cansado, cubierto de escarcha y sombras, pero firme aún en su vigilia eterna. La luz en el ventanal superior, la luz del fuego protector, titilaba con una fragilidad alarmante. Nunca antes la había visto flaquear. Entró por la puerta lateral sin esperar que alguien respondiera. El interior estaba cálido, pero la calidez tenía un matiz incómodo, como si se tratara de un refugio forzado a mantenerse vivo contra la voluntad del entorno. El aire olía a madera quemada, resina y un leve rastro a hierbas amargas que los veladores usaban para mantener alejadas las malas presencias. Desde la sala principal, los guardianes lo observaron con gravedad silenciosa. Maelor, el más anciano, inclinó ligeramente la cabeza en modo de saludo, mientras sus ojos se detenían en el bulto que Eärendil protegía entre sus manos. Tairan, siempre rígido y vigilante, se mantenía cerca del hogar, como si la cercanía al fuego fuera parte de su deber. Lairen, en cambio, lo observaba con un aire distante, casi analítico, como si se tratara de leer algo más allá de su expresión. Eärendil avanzó unos pasos y depositó el fragmento sobre una mesa baja, sin pronunciar palabra. No las necesitaba. Todos podían sentir que aquel objeto emanaba un pulso extraño, casi imperceptible, pero constante. La superficie del cristal absorbía la luz en lugar de reflejarla. Parecía una herida abierta en la realidad de la torre. Los veladores se acercaron con cautela. Maelor extendió una mano temblorosa y retiró el paño que lo cubría. La sala entera pareció encogerse. La llama del hogar vaciló. El aire se volvió más pesado. Incluso los sonidos de la torre, sus crujidos, sus gemidos de madera y piedra, se hicieron más agudos, como si la estructura sintiera miedo. Maelor no dijo nada, pero su respiración se alteró. Lairen frunció el ceño, percibiendo algo en el ambiente que no era visible, pero sí palpable. Tairan, desde la distancia, cerró el puño con fuerza, como si instintivamente sintiera que aquel cristal representaba una amenaza. Eärendil observó la escena con una mezcla de alivio y terror. Había esperado que los veladores reconocieran el peligro, pero verlos tan afectados lo hizo consciente de la gravedad real de lo que había encontrado. Maelor llevó el fragmento cerca del fuego. La llama reaccionó con un leve siseo, encogiéndose como un animal acorralado. Durante un largo momento,
El anciano guardián permaneció inmóvil, sosteniendo el objeto y enfrentando el pulso que irradiaba. Finalmente, envolvió el cristal en un paño oscuro, uno especialmente reservado para reliquias que no debían tocar directamente la luz. No hubo discusión, no hubo consejo formal, ni siquiera intercambiaron miradas durante un tiempo. Cada uno comprendió lo esencial sin necesidad de palabras. La ira helada estaba despertando, y el fragmento que Eärendil había traído era una señal inequívoca. Láiden fue la primera en moverse. Tomó su capa y la colocó sobre una silla, como quien se prepara para un viaje largo. Tairan afiló instintivamente la hoja de su lanza, aunque sabía bien que ningún metal común podría enfrentar lo que se avecinaba. El anciano Maelor se volvió hacia Eärendil, pero no para hablarle, sino para contemplarlo con una mezcla de pesar y reconocimiento. Era evidente, el joven había sido marcado por el hallazgo. En el norte, nada que despierta vuelve a dormirse sin tomar algo a cambio. Sin saber bien por qué, Eärendil levantó la vista hacia la ventana superior. La llama del fuego protector seguía parpadeando, no con la danza tranquila de siempre, sino con una urgencia que parecía casi humana, o un ruego. Una única frase se formó en su mente, clara como el sonido de un cuerno en la noche. Aquello que ha despertado no pertenecerá al silencio por mucho tiempo. Mientras los veladores preparaban lo necesario para la inminente partida, Eärendil comprendió que toda su vida en la torre, sus rutinas, su entrenamiento, la seguridad de las montañas que creía conocer, estaba a punto de quedar atrás. El fragmento no lo había elegido por casualidad, y el norte nunca actuaba sin propósito. La Torre del Alba, vieja guardiana de sombras y vigilias, parecía observarlo también, como si reconociera en él a la pieza más pequeña de un engranaje antiguo que recién comenzaba a moverse. El viaje no había comenzado aún, pero su destino ya estaba sellado. Capítulo 3. La nómada del viento. El amanecer llegó envuelto en un gris pálido, más cercano a un suspiro que a una luz. El norte no conocía mañanas radiantes. En aquellas tierras, el día simplemente reemplazaba con suavidad a la noche, sin estridencias, sin prisas. Eärendil dejó atrás la Torre del Alba, con la sensación de estar cruzando un umbral invisible. El fragmento oculto en su bolsa pesaba más que su propia lanza, aunque apenas ocupaba un espacio minúsculo. Había algo en él que no le permitía sentirlo como un simple objeto. Se movía, o al menos así lo percibía su mente, como un latido lento y profundo. El camino hacia el sur comenzaba con un descenso serpenteante entre formaciones rocosas que parecían guardianes tallados por la tormenta. A medida que avanzaba, el viento cambiaba de tono, abandonando el susurro helado de las cumbres para adoptar un vaivén más cálido, aunque no menos inquietante. La recomendación de Láiden aún resonaba dentro de él. Busca a la nómada. Ella verá lo que nosotros no podemos ver. No le dio un nombre, no le dio señales. Solo dijo que la encontraría donde el viento se arremolina sin razón, donde los viejos senderos parecen escuchar. Eärendil avanzó durante horas, guiado únicamente por la intuición y por la vaga idea de que el mundo, de alguna manera, estaba empujándolo hacia un encuentro inevitable. No era el tipo de pensamiento que solía tener, pero desde que sostuvo el cristal, su mente ya no le pertenecía del todo. El paisaje cambió con suavidad. Los montes se abrían paso hacia extensas praderas pálidas, cubiertas con hierbas altas que se mecían como mareas silenciosas. Un grupo de árboles retorcidos marcaba un punto de referencia cercano, y allí,
Entre sombras y luz temblorosa, Erindal vio algo que no le hizo detenerse. Una figura, sentada sobre una roca baja, con una capa hecha de múltiples fragmentos de tela, cada uno de un color diferente. El viento jugaba con los bordes del atuendo, como si quisiera arrancarlo, pero no se atrevía del todo. La mujer mantenía la mirada fija en el horizonte, como si escuchara una melodía que aún no había empezado a sonar. Erindal se acercó con cautela. No sabía si aquella era la nómada, pero algo en su postura, algo en cómo el viento la rodeaba sin rozarla, le sugirió que no era una viajera común. Ella no se movió hasta que él estuvo a unos pasos. Entonces habló, sin mirarlo. «Has traído ruido contigo», dijo, con una voz suave pero firme. «Un ruido que no pertenece a estas tierras». Erindal sintió un escalofrío. No estaba seguro de si se refería al fragmento o a él. «Vengo de la Torre del Alba», respondió. «Busco a una nómada del viento. Los veladores dijeron que podría encontrarla aquí». La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera un nombre que hacía mucho que no escuchaba. «Los veladores todavía miran al norte, entonces», susurró. Finalmente giró el rostro hacia él. Era joven, aunque sus ojos tenían la profundidad de alguien que había visto demasiado. Su cabello oscuro como la noche sin estrellas estaba trenzado con pequeñas cuencas de hueso y madera. Había una calma en ella, pero no una calma tranquila. Era la calma del que camina entre ruinas sin derrumbarse. Erindal no sabía cómo continuar. Ella lo observó sin prisa, como quien estudia el comportamiento de un animal salvaje. «¿Por qué me buscas?», preguntó ella. «Necesitamos tu guía», respondió Erindal. «Algo antiguo ha despertado. Encontré un fragmento bajo el hielo y los veladores creen que está relacionado con...». No terminó la frase. No sabía cómo describir la amenaza sin nombrarla, pero ella pareció entenderlo todo. Con la ira helada dijo: «No fue una pregunta». Erindal bajó la vista, sorprendido. «¿Cómo? ¿No lo sabes?». La nómada levantó la mano. En sus dedos había una cicatriz larga y fina, como un hilo de luz pálida. «Porque yo también la he visto, y porque la tormenta tomó a mi hogar antes de que pudiera entender lo que significaba». Guardó silencio un instante, dejando que el viento llenara el espacio. «Mi nombre es Saernia». Erindal sintió que el aire cambiaba a su alrededor. Saernia no era solo una viajera. Había sido tocada por la misma sombra que ahora pasaba sobre él. El joven guardián abrió su bolsa y sostuvo un paño que ocultaba el fragmento. No llegó a mostrarlo. Saernia retrocedió un paso, como si pudiera sentirlo a través del tejido. «Está vivo», murmuró ella, «y te está escuchando». Erindal cerró la bolsa de inmediato. Durante un largo momento no dijeron nada. El viento fue el único que se atrevió a romper el silencio, arrastrando hojas secas alrededor de sus pies. Finalmente Saernia habló. «Si buscas respuestas, no las encontrarás en un solo lugar. Yo puedo guiarte, sí, pero este camino no te pertenece solo a ti». Su mirada se endureció con un brillo casi imperceptible. «No podrás cargar con esto solo». Erindal asintió. «Entonces vendrás conmigo». Saernia observó el horizonte, donde las montañas se fundían con las nubes espesas y silenciosas. «Vendré», dijo, apenas en un susurro, «porque si no lo hago, la tormenta terminará lo que comenzó». Cuando emprendieron la marcha juntos, Erindal sintió por primera vez desde su hallazgo que su destino no era enfrentar aquello en soledad. La presencia de Saernia no disipaba la oscuridad, pero la hacía menos aplastante, como si su paso ligero sobre la hierba templara
de algún modo la sombra del fragmento. El viento se arremolinó a su alrededor una vez más, esta vez con un sonido diferente, casi parecido a una advertencia. Saernia lo escuchó también. No dijo nada, pero su mirada se endureció, y Erindal comprendió que la verdadera travesía acababa de comenzar. Capítulo 4. El Valle del Susurro. El camino hacia el valle se extendía como una herida oscura entre las montañas. A medida que Erindal y Saernia avanzaban, el paisaje adquiría un tono más áspero, como si el norte se negara a permitirles regresar al lugar donde el fragmento había despertado. El cielo estaba cubierto por nubes densas que se desplazaban tan lentamente que parecía que no se movían en absoluto. El viento soplaba a intervalos largos y pesados, empujando contra ellos como si quisieran obligarlos a dar media vuelta. Pero Saernia caminaba con paso firme y Erindal la seguía, sintiendo al fragmento latir en su bolsa con un ritmo que no pertenecía a ningún ser vivo. El valle se hizo visible al descender por la ladera de una montaña baja. Desde arriba, Erindal lo recordaba con claridad. Un extenso llano blanco, silencioso, donde la nieve se acumulaba en remolinos suaves y las voces del viento parecían murmurar palabras sin sentido. Sin embargo, al contemplarlo nuevamente, algo había cambiado. No era el mismo valle. La nieve estaba marcada por largas grietas que antes no existían, como si la tierra hubiera exhalado un suspiro profundo y desgarrado. Pequeños montículos sobresalían aquí y allá, no rocas, sino restos de antiguas construcciones sepultadas bajo siglos de hielo, y una sensación de vigilia se extendía por el aire, como si el valle entero estuviera observándolos. Saernia se detuvo en el borde, dejando que el viento agitara los flecos de su capa. «Este lugar recuerda», dijo con suavidad. «La tierra nunca olvida aquello que la hirió». Erindal bajó la vista hacia la extensión blanca e inmóvil. «Cuando encontré el fragmento, todo estaba enterrado», murmuró. «No había grietas, ni restos, ni nada». Saernia inclinó la cabeza como si confirmara algo que ya intuía. La presencia del fragmento ha despertado a este valle, no solo a la tormenta, sino también a aquello que duerme bajo estas montañas. Descendieron con precaución, pues el terreno era inestable. La nieve crujía bajo sus botas con un sonido hueco, y en algunos lugares el suelo vibraba débilmente, como una respiración profunda oculta bajo las capas heladas. A mitad del descanso, Saernia se detuvo de pronto. «Escúchalo», dijo. Erindal contuvo la respiración. Creyó oír algo más allá del viento, un murmuro tenue, sin forma. No palabras, sino fragmentos de un eco que se repetía en el interior del valle, rebotando contra las grietas, arrastrándose por la nieve. Un tono largo, lejano y doliente. Era el mismo murmullo que había oído la noche del hallazgo. La nómada cerró los ojos brevemente. «Este valle es un umbral», susurró, «entre lo que existe y lo que existió, entre lo que duerme y lo que busca despertar». Erindal tragó saliva. El pulso del fragmento se aceleró. Al llegar al lugar exacto donde había encontrado el cristal, Erindal sintió una punzada helada recorrerle la columna. La superficie de la nieve estaba hundida, como si algo hubiera luchado por salir de la tierra. Un agujero estrecho se abría hacia las profundidades, oscuras e insondables. Saernia se agachó y rozó el borde con la punta de los dedos. Saernia se agachó y rozó el borde con la punta de los dedos. «Esto no lo hizo el hielo», dijo con voz baja. «Algo emergió, algo que llevaba mucho tiempo atrapado». Erindal sintió el impulso de acercarse, pero una energía repelente emanaba del agujero. No era un miedo natural,
Era una advertencia, como si el valle entero le dijera que no debía mirar más allá. ¿Crees que algo salió detrás del fragmento?, preguntó él. Saernia no respondió de inmediato. La nómada respiró el aire gélido, como si buscara señales imperceptibles en la propia atmósfera. No, algo, dijo al fin. Alguien. El viento sopló repentinamente con más fuerza, arrastrando nieve alrededor de ellos en remolinos violentos. Entre los torbellinos, Erindal creyó ver sombras moverse sobre la superficie del valle, figuras delgadas y efímeras que se desvanecían tan pronto como aparecían. Su respiración se aceleró. Saernia, ¿lo viste? Ella asintió sin apartar la mirada del agujero. Restos de memoria, huellas de aquello que pasó por aquí. Este lugar conserva las siluetas de quienes lo cruzan, incluso si ya no están vivos. El corazón de Erindal latió con fuerza. Trató de recordar si, la noche del hallazgo, había visto algo más que un destello y una figura difusa entre la ventisca. Quizás no lo había imaginado, quizás no había estado solo. Caminaron unos metros más al interior del valle. Entonces vieron las ruinas. No eran ruinas completas, sino la insinuación de antiguas estructuras que la nieve había decidido revelar. Muros desgastados, fragmentos de columnas, restos de un arco colapsado. Todo ello envuelto por la misma tristeza silenciosa que impregnaba la tierra. Saernia se acercó a la pared semienterrada y, con un gesto lento y irrespetuoso, pasó su mano por la superficie. La piedra parecía absorber la calidez de su piel. Hubo un asentamiento aquí, dijo, muy antiguo, más antiguo que cualquier mapa o recuerdo humano. Este valle fue un refugio, pero también una prisión. Erindal observó las sombras que danzaban entre los restos. ¿Qué enterraban?, preguntó. Saernia tardó unos segundos en responder. No lo sé. Pero aquello que protegían quiso liberarse. El fragmento vibró con fuerza dentro de la bolsa. Erindal lo tomó con la mano enguantada. Podía sentir un temblor profundo, un deseo casi palpable, como si el fragmento reconociera el lugar donde había estado incompleto, como si añorara regresar a lo que yacía bajo aquel agujero oscuro. Saernia lo miró con inquietud. No lo saques, advirtió. Erindal asintió, pero el fragmento seguía latiendo, lento, constante y vivo. El viento cambió de dirección. No era un movimiento natural, era un giro brusco, como si una presencia hubiera atravesado el valle, desplazando el aire por voluntad propia. Saernia dio un paso atrás y alzó la mirada hacia las montañas. No estamos solos, dijo. Erindal sintió el mismo escalofrío. La nieve a varios metros delante de ellos hundió ligeramente, como si un pie invisible hubiera pisado el suelo. Otra marca apareció más adelante, y otra, y otra. Un sendero de huellas invisibles avanzaba hacia las ruinas, o hacia ellos. Erindal aferró su lanza, aunque sabía que el metal no detendría aquello que no se puede ver del todo. Saernia apoyó la mano sobre su brazo. No lo provoques, susurró. Observa, escucha. Erindal contuvo el aliento. Las huellas se detuvieron a pocos pasos. El aire se volvió denso y algo, una presencia sin forma, una sombra sin cuerpo, exhaló cerca de ellos, tan fría que la piel de Erindal ardió como si hubiera tocado el hielo puro. Luego, así como llegó, desapareció, sin rastro, sin sonido. El valle volvió a quedar en silencio. Saernia soltó el brazo de Erindal con un suspiro tenso. Lo que despertaste no descansa, dijo, y nos permitirá avanzar si mostramos primero lo que dejó atrás. El joven guardián miró el valle con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que aquello era solo el principio. Sabía que muchas sombras los esperarían en el camino, pero también supo
que no podría dar la vuelta, no después de ver lo que el norte ocultaba. El Valle del Susurro había hablado, y Erindal comprendió que su eco los seguiría, incluso más allá de las montañas. Capítulo 5. La bestia entre la nieve. El frío del valle no era uniforme. Algunas ráfagas llevaban un helor seco que calaba hasta los huesos, mientras otras tenían consigo un soplo húmedo, como si la montaña exhalara su propio aliento. Cada paso que Erindal y Saernia daban sobre la nieve crujiente le recordaba que estaban lejos de cualquier refugio, que cada movimiento era observado, medido y quizá esperado. El fragmento seguía latiendo en su bolsa. Ya no era solo un objeto extraño, era un recordatorio constante de que algo dormido había sido perturbado y que aquello no perdonaba. Erindal lo tocó por instinto, sintiendo el frío recorrer su brazo hasta el pecho, una sensación que mezcla miedo y fascinación. A medida que avanzaban, la nieve empezó a oscurecerse en parches, como si la tormenta hubiera decidido teñir el suelo con sombras. No había huellas visibles salvo las propias, pero la sensación de ser seguido se volvía imposible de ignorar. Saernia mantenía la vista fija en el horizonte, sus movimientos fluidos y medidos, como si conociera el lenguaje silencioso de la montaña. De repente, un crujido profundo resonó detrás de ellos. La nieve se quebró, con un sonido hueco y seco, un ritmo que no pertenecía a ningún animal común. Erindal detuvo el paso y giró lentamente. Sus ojos buscaban entre la nieblina, entre los montículos de nieve y piedra, y allí lo vio. Una figura enorme se movía con una velocidad inquietante entre los remolinos de nieve. Su silueta estaba cubierta de un pelaje que reflejaba la luz grisácea, y de su boca goteaba un aliento que mezclaba con el aire helado formando vapor. No era completamente visible. Sus extremidades se confundían con la nieve. Su sombra parecía más grande de lo que debería ser. Saernia colocó una mano sobre el brazo de Erindal, pero no habló. Solo dejó que sus ojos se encontraran y compartieran un entendimiento silencioso. No era momento de huir, sino de observar. La bestia avanzó con un rugido que resonó en los acantilados cercanos, un sonido profundo, gutural, que parecía atravesar la nieve y los huesos. Erindal sintió que el fragmento en su bolsa vibraba, como si reconociera a la criatura, como si respondiera a su presencia. El animal se detuvo a varios metros de ellos, y el aire alrededor comenzó a comprimirse. La nieve crujió bajo su peso, y cada respiración exhalaba vapor que se mezclaba con un olor antiguo, metálico, como si arrastrara restos de un invierno olvidado. Erindal tuvo la sensación de que la bestia podía ver no solo su forma física, sino su miedo, su indecisión, incluso los pensamientos que no habían sido pronunciados. Saernia finalmente habló, con la voz apenas un susurro que parecía no romper el silencio de la tormenta. No busques huir. Esto no es un animal, es un guardián. Erindal tragó saliva. Sus manos apretaron la lanza con fuerza. ¿Un guardián? ¿De qué?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería clara. La nómada inclinó la cabeza hacia la bestia, de lo que duerme bajo la nieve, de aquello que nosotros despertamos sin querer. La criatura rugió de nuevo, más bajo, como un lamento. Luego avanzó un paso, sus ojos brillando con un fulgor amarillo intenso. Erindal sintió un escalofrío que recorrió su columna. Por un instante, la distancia parecía insuficiente para mantenerlos a salvo. Saernia respiró hondo y cerró los ojos, moviendo las manos lentamente frente a ella, como si trazara líneas invisibles en el aire. Un murmullo bajo emergió de su garganta, antiguo y rítmico, cargado de un significado que Erindal no comprendía. La bestia se detuvo, inclinando la cabeza. Sus gruñidos se atenuaron.
Erindal comprendió entonces algo que hasta ese momento había ignorado. No podían atacar ni huir. El fragmento había traído aquello hasta ellos, y la criatura respondía a algo más profundo que la presencia física. Era un vínculo antiguo, un equilibrio que ahora estaba alterado. Durante varios minutos, la criatura permaneció inmóvil, solo respirando. La nieve alrededor se mezclaba con su aliento, creando sombras que parecían danzar al ritmo del viento. Finalmente, retrocedió lentamente, dejando un rastro de pisadas profundas que se hundían en la nieve hasta desaparecer. Saernia abrió los ojos y se volvió hacia Erindal. Su rostro estaba serio, pero no había miedo. Eso fue solo una prueba, dijo. No es la primera ni será la última. La ira helada envía sus centinelas antes de actuar. Debemos aprender a verlos, escucharlos, sentirlos, o morir antes de comprender lo que despertamos. Erindal miró el valle, las grietas en la nieve, las ruinas que se extendían más allá, y por primera vez entendió la magnitud de lo que había despertado. No era solo un fragmento, era un hilo que conectaba su mundo con algo antiguo, algo que el norte había mantenido dormido por siglos. El viento volvió a azotar, más fuerte que antes, y el fragmento en su bolsa vibró con un temblor más intenso. Erindal comprendió que la bestia no había sido un ataque, sino un aviso, un recordatorio de lo que estaba por venir. Sería mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Saernia inició nuevamente la marcha hacia el sur, con pasos seguros sobre la nieve, mientras Erindal la seguía, aferrando la lanza con más fuerza que nunca. La sombra de la bestia parecía acompañarlos, aunque ya no la veían. Su rugido lejano todavía resonaba en los acantilados, recordándoles que la ira helada nunca olvida y que su despertar apenas comenzaba. Capítulo 6. La niebla que susurra. La tarde se deslizaba con lentitud sobre el valle. La nieve, ya teñida de gris, reflejaba la escasa luz que alcanzaba a filtrarse entre las nubes bajas. El viento se había vuelto constante, pero no con la violencia que Erindal había experimentado antes. Ahora parecía un murmullo continuo, cargado de mensajes que la mente no podía comprender del todo. El fragmento, guardado bajo su capa, latía como un corazón extraño y ajeno. Cada paso que daba Erindal y Saernia parecía invocar más murmullos entre la niebla. No eran voces humanas, eran ecos antiguos, fragmentos de recuerdos atrapados en la memoria del norte. «Escucha», dijo Saernia en un susurro apenas audible, mientras se inclinaba hacia adelante, concentrada. La niebla habla, no con palabras, sino con lo que dejaste atrás, con lo que despertaste. Erindal se inclinó ligeramente, tratando de percibir algo más que el simple sonido del viento. Hubo un instante en el que creyó distinguir figuras entre la bruma, sombras pequeñas que se movían en patrones irregulares, figuras que desaparecían antes de que pudiera enfocar la vista. ¿Están observándonos?, preguntó, con voz apenas audible. Saernia negó con la cabeza, pero no apartó la mirada del frente. «No exactamente», dijo. «Son fragmentos de aquello que pasó por aquí antes de nosotros. No esperan ni atacan, simplemente advierten». La niebla comenzó a espesarse. En cuestión de minutos, el valle desapareció detrás de un muro blanco que parecía engullir el mundo. Cada contorno de las ruinas, cada grieta en la nieve se volvió indistinto, y Erindal sintió que el aire mismo se había vuelto más denso, como si respirarlo fuera un esfuerzo consciente. El fragmento vibró con más fuerza. Una sensación de urgencia recorrió el brazo de Erindal. La voz de Saernia volvió, más firme pero igual de baja. «Mantente cerca de mí. En esta niebla
La distancia puede separarte de la realidad. Caminar se volvió un acto de concentración absoluta. Cada paso debía ser medido. La nieve crujía bajo sus pies. Pero en la bruma los sonidos se distorsionaban y se mezclaban, confundiendo la dirección de todo lo que estaba más allá de ellos. Y entonces lo sintieron, un susurro que no provenía del viento, sino del aire mismo, tan tenue que casi parecía parte de la conciencia de Eärendil, penetrando su mente antes que sus ojos. Una combinación de lamento, advertencia y un extraño llamado, como si alguien o algo intentara comunicarles un mensaje que no podían comprender del todo. Eärendil se detuvo y extendió la mano hacia Saernia. Ella respondió con un gesto breve, como si reconociera que algo estaba cambiando. «No mires atrás», dijo ella. «La niebla quiere confundir la memoria, no es el cuerpo». Entonces, por un instante, la bruma se abrió entre ellos, revelando una silueta apenas visible, alta, delgada, casi translúcida, que parecía flotar entre la nieve. No tenía rostro reconocible, pero emanaba un frío intenso y una sensación de vigilancia inalterable. Eärendil sintió un escalofrío recorrerle la columna, un miedo que no era solo físico, sino profundo, antiguo, como si la criatura pudiera leer cada pensamiento que trataba de ocultar. Saernia se detuvo junto a él, respirando lenta y profundamente. «Un centinela de lo que duerme», murmuró. «No lo toques, no lo provoques, solo sigue avanzando». La silueta permaneció unos segundos más y luego se desvaneció en la niebla con un suspiro que parecía absorber toda la luz de su alrededor. Eärendil sintió que la temperatura descendía aún más, que la niebla misma lo rodeaba y presionaba contra sus pensamientos, obligándolo a concentrarse solo en el paso siguiente. Continuaron caminando durante horas. A veces creían ver formas moviéndose a su alrededor, sombras que se desvanecían tan pronto como se enfocaban, dejando solo el murmuro de la bruma y el palpitar del fragmento. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse lentamente. La luz del sol era apenas un resplandor difuso, pero suficiente para revelar un pequeño claro frente a ellos. Allí, el terreno era más estable, con hierba y roca que se alzaban entre parches de nieve. Saernia se detuvo y respiró hondo, como si hubiera recuperado un aliento que la bruma le había quitado. «Pasado el primer umbral», dijo, «no te engañes. Cada niebla tiene un guardián y la siguiente no será tan comprensiva». Eärendil asintió, sintiendo el peso del fragmento y la certeza de que lo que había despertado no solo los seguía a ellos, sino que estaban comenzando a despertar todo el norte a su alrededor. Mientras avanzaban hacia el sur, con la silueta de las montañas aún cubierta por la bruma, Eärendil comprendió que aquel viaje ya no era solo una misión, era un descenso en un mundo donde lo invisible gobernaba entre lo visible y donde cada sombra podía contener un eco de aquello que preferiría permanecer dormido. El valle quedaba atrás, pero la niebla los había marcado. Susurraría siempre en sus mentes, recordándoles que la ira helada no perdona y que ellos solo habían empezado a caminar sobre un sendero que pocos habían sobrevivido para contar. Capítulo 7. El refugio del cuervo. El sol tenía apenas un resplandor anaranjado cuando Eärendil y Saernia alcanzaron un claro en la ladera de la montaña. La nieve había quedado atrás, reemplazada por rocas cubiertas de musgo y una hierba húmeda que parecía absorber la humedad del aire. El viento ya no rugía con la fuerza que habían enfrentado en el Valle del Susurro, pero un silencio pesado se extendía sobre el terreno, tan denso que parecía posible escucharlo. Saernia detuvo su marcha frente a una estructura que sobresalía entre los árboles. Era una construcción antigua, casi olvidada.
construida con piedras grises y madera ennegrecida por la intemperie. Sus ventanas eran estrechas, sus paredes sólidas, y un cuervo solitario se posaba en lo alto del tejado, observándolos con ojos oscuros e inteligentes. El refugio del cuervo, dijo Saernia con voz baja. Un lugar donde los viejos viajeros del norte construyeron para protegerse del viento y de los ojos que no descansan. Erindal observó la edificación con cautela. Todo en ella parecía antiguo, cargado de historia. Las piedras tenían inscripciones desgastadas, símbolos que apenas distinguían, y un aroma a madera mojada y humo antiguo flotaban en el aire. ¿Estará realmente vacío?, preguntó él. Saernia lo miró y sonrió ligeramente, aunque sin alegría. Vacío depende de lo que consideres vacío. No todos los guardianes son invisibles. Algunos esperan silenciosos y otros simplemente observan desde las sombras. Entraron en la edificación con pasos medidos. Dentro, el refugio era más amplio de lo que parecía desde afuera. Un fuego apagado había dejado cenizas negras y las paredes estaban adornadas con símbolos tallados en madera, círculos y líneas que parecían formar un lenguaje olvidado. La sensación era de un lugar que había sido abandonado hace siglos, pero no sin cuidado. Cada rincón transmitía vigilancia, como si alguien invisible aún estuviera pendiente de cada movimiento. Saernia avanzó hacia el centro del refugio y se inclinó para encender un pequeño fuego. El humo se elevó lentamente, mezclándose con la luz que entraba por las ventanas estrechas. Erindal se sentó sobre una piedra lisa, apoyando la espalda contra la pared fría, mientras su mente repasaba los últimos días, el fragmento, la bestia, la niebla, los susurros. Todo parecía un hilo que los arrastraba hacia algo mucho más grande, algo que aún no comprendían del todo. El cuervo afuera graznó, rompiendo el silencio. Saernia levantó la cabeza y lo observó un instante. Los cuervos saben más de lo que parece, dijo. Observan, memorizan y a veces advierten. Este está aquí por una razón. Erindal siguió la mirada de la nómada hacia el pájaro y sintió un extraño escalofrío. No era la primera vez que presenciaba cómo los animales reaccionaban al fragmento, aunque no sabía por qué. Había algo en su energía que atraía y perturbaba, algo que el norte reconocía de manera instintiva. Pasaron varias horas en el refugio del cuervo. Erindal vigilaba la entrada mientras Saernia examinaba cuidadosamente los símbolos de las paredes. Algunos coincidían con fragmentos de antiguos relatos que había escuchado de los veladores. Otros eran completamente desconocidos, pero todos transmitían una sensación de advertencia. Finalmente, Saernia se acercó a él con el fragmento en sus manos. No lo tocó, solo lo sostuvo con un respeto reverente. No debemos olvidar, dijo, que lo que trajimos hasta aquí no es solo un objeto, es un vínculo. Cada paso que damos, cada sombra que encontramos, cada susurro que escuchamos, está conectado con él. Erindal asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. ¿Cuánto tiempo estaremos seguros aquí?, preguntó. Saernia negó con la cabeza. Lo suficiente para entender un poco más, pero no más. El norte no permite refugio eterno, siempre nos alcanza. Un nuevo graznido del cuervo resonó desde el tejado, y ambos comprendieron que no estaban solos, ni siquiera en un lugar tan protegido. La sensación de ser observados
no los abandonaría nunca del todo. Mientras el fuego comenzaba a iluminar suavemente el refugio, Erindal sintió una mezcla de alivio y temor. El refugio del cuervo les ofrecía un respiro, sí, pero también recordaba que el mundo más allá de sus muros estaba vivo, vigilante, y que lo que despertaron no dormiría fácilmente. La noche avanzó lentamente, y con ella los ecos del norte se mezclaban con el crepitar del fuego. El fragmento vibraba suavemente, recordándoles que lo que habían iniciado era solo el principio y que cada refugio sería solo temporal frente a la tormenta que aún estaba por venir. Capítulo 8. Las sombras del lago helado. El amanecer no rompió la noche como tal. Se deslizó con un gris frío y húmedo que se extendía sobre los picos lejanos. El refugio del cuervo quedó atrás, y Erindal siguió a Saernia por un sendero estrecho que descendía entre rocas y árboles retorcidos. La tierra estaba cubierta de una escarcha fina, y cada paso hacía crujir las hojas muertas bajo sus botas. Pronto, la pendiente se abrió hacia un valle helado. Un lago dormido se extendía frente a ellos, su superficie lisa como un espejo de acero, reflejando un cielo gris que parecía pesar sobre el mundo. La nieve se amontonaba en los bordes, pero el hielo central era tan oscuro que parecía absorber la luz. Saernia avanzó con cuidado, palpando el aire, mientras Erindal sentía que algo vibraba en su interior. El fragmento latía más fuerte que nunca. Este lago no es solo hielo, murmuró Saernia, es un umbral. Lo que se refleja aquí no siempre pertenece al mundo que conocemos. Erindal asintió, sin comprenderlo del todo, y apoyó la lanza en la nieve mientras caminaban hacia la orilla. Cada paso hacia el lago parecía multiplicar un murmullo bajo, como si la superficie del agua helada hablara en lenguas antiguas. Entonces lo vio. Sombras que no tenían cuerpo se movían bajo el hielo, deslizándose lentamente, pero con propósito. No rompían la superficie, no producían sonido, pero su presencia era tan palpable que Erindal sintió el frío penetrar su corazón. No eran reflejos de ellos mismos, eran sombras alargadas, distorsionadas, con movimientos que desafiaban la lógica de cualquier criatura conocida. Saernia se inclinó sobre el hielo, estudiando las figuras que flotaban debajo, y su rostro permaneció impasible, aunque sus ojos brillaban con una luz que Erindal nunca había visto antes. No los mires fijamente, advirtió. Ellos buscan algo más que nuestros cuerpos, buscan nuestra intención. Erindal aparcó la vista y centró su atención en el fragmento, intentando calmar la vibración que sentía recorrer su brazo. Cada latido parecía resonar con las sombras bajo el lago, como si reconocieran un vínculo que no podían explicarse. Un refugio bajo emergió desde las profundidades del hielo. No era un sonido completamente físico, sino un eco que se sentía dentro del pecho, un temblor que recorrió el aire y la nieve a su alrededor. La superficie del lago tembló lentamente, y las sombras parecieron acercarse, como atraídas por algo que Erindal sostenía. Saernia se puso de pie con rapidez, apartándolo de la orilla. «No», exclamó, «no lo expongas más». Erindal retrocedió, pero una de las sombras rompió la ilusión de quietud.
surgió con violencia desde el hielo, formando una columna oscura que ascendió como un remolino. No tenía ojos visibles ni boca, pero emitía una aura de presencia consciente, como si evaluara su valor y su miedo. El viento aumentó de golpe, arremolinando la nieve y el vapor helado de su alrededor. Saernia levantó la mano y murmuró algo apenas audible, un canto bajo que parecía tallado en la memoria del mundo. La sombra vaciló, reduciendo su forma momentáneamente, como si el sonido tuviera el poder de contenerla. Estas aguas guardan más de lo que muestran, dijo Saernia. Las sombras recuerdan a los que despertaron antes que nosotros y ahora nos estudian. El fragmento vibró con fuerza extrema y Eärendil sintió que cada latido era un recordatorio. Lo que habían traído no solo se despertaba en el mundo visible, sino que resonaba con lo invisible. La columna oscura finalmente se disolvió lentamente, fundiéndose de nuevo en el hielo. El lago volvió a su aparente calma, pero el murmullo persistía bajo la superficie, como un recordatorio sutil de que el peligro nunca desaparece realmente. Saernia extendió la mano hacia Eärendil. Debemos seguir, dijo. No podemos detenernos aquí. Cada sombra que ves, cada refugio, cada reflejo en el hielo es una advertencia. El norte guarda secretos que no permiten la duda ni la vacilación. Eärendil asintió, aferrando su lanza con fuerza. Miró una última vez el lago helado, donde las sombras se deslizaban bajo la superficie con movimientos silenciosos y deliberados. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a algo mucho más antiguo, más profundo y más peligroso que cualquier criatura que hubieran imaginado. Mientras avanzaban por el borde del lago hacia la siguiente cadena montañosa, el viento volvió a susurrar en sus oídos. No eran palabras reconocibles, solo fragmentos de sonido que evocaban memoria y advertencia. El norte los vigilaba y las sombras del lago les recordaban que nada estaba dormido de realmente. Todo estaba esperando. Capítulo 9. El bosque de cristal roto. La siguiente jornada nos llevó a un territorio que parecía una pesadilla helada, un bosque en el que los árboles no eran de madera común, sino de un cristal oscuro y quebradizo, cuyas ramas crujían como si pudieran romperse con el más mínimo toque. Cada paso sobre la nieve que cubría el suelo hacía resonar un tintineo metálico, como si caminaran sobre vidrios dispersos y el viento llevara ecos extraños que se reflejaban en las superficies translúcidas. Eärendil avanzaba con cautela, aferrando su lanza, mientras la nómada Saernia inspeccionaba cada árbol con mirada penetrante. No había vida visible, algún animal ni insecto, solo el rumor constante de cristal que se tensaba bajo sus pasos. Este lugar no es natural, dijo Saernia con voz grave. No lo formó la tierra, ni la nieve, ni el hielo. Alguien o algo talló el bosque a su imagen. Eärendil miró alrededor, observando cómo los árboles reflejaban la luz gris de la mañana. Las sombras se multiplicaban entre ellos, no solo de las figuras de ambos viajeros, sino de formas que parecían talladas en la misma esencia del bosque, siluetas humanas, bestias aladas, figuras que descendían si las mirabas demasiado tiempo. ¿Estás segura de que podemos atravesarlo?, preguntó él con cautela.
Saernia asintió, aunque sus ojos no abandonan las formas cristalinas. Sí, pero debemos avanzar sin detenernos. Este bosque guarda memoria y no olvida a quienes caminan entre sus ramas. El fragmento latía con fuerza dentro de la bolsa de Eärendil, como si respondiera al bosque, reconociendo algo en las estructuras cristalinas. Cada vibración parecía resonar con los árboles, y Eärendil sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era solo frío, era una presencia consciente, un murmullo de advertencia que parecía emanar de cada pedazo de cristal. A lo lejos, un sonido distinto quebró la monotonía del crujir metálico, un choque seco, seguido de un eco que se multiplicó entre los árboles. Eärendil giró lentamente y vio como una rama se quebraba bajo un peso invisible. El viento no soplaba lo suficiente como para hacerlo, y ninguna criatura podía haber producido el sonido. «Mantente alerta», susurró Saernia. «Aquí la materia misma puede volverse hostil». Caminaron en silencio durante horas, avanzando por pasillos estrechos entre árboles que se inclinaban sobre ellos, como vigilantes de piedra y cristal. Cada sombra parecía moverse ligeramente, y Eärendil sentía que sus propios pasos eran medidos y registrados por algo que no podía ver. De repente, un destello azul recorrió el bosque. No era luz del sol, ni reflejo del cielo. Surgía del interior de uno de los árboles, como si el cristal mismo respirara y brillara. Eärendil se acercó con cautela y vio que la superficie estaba cubierta de inscripciones diminutas, líneas que se retorcían y formaban símbolos que no podía comprender. «No toques», dijo Saernia con firmeza. «Estos árboles reaccionan al tacto y a la intención. Solo observa». Mientras Eärendil contemplaba las inscripciones, un temblor recorrió el suelo. Fragmentos de cristal comenzaron a desprenderse de los árboles, cayendo a su alrededor con un sonido seco que llenaba el aire. No caían al azar. Los fragmentos flotaban levemente antes de estrellarse, como guiados por una voluntad invisible. El fragmento, dentro de la bolsa de Eärendil, vibró con intensidad, y él comprendió algo. Este bosque estaba conectado con el fragmento, y el fragmento con él. Era como si ambos compartieran una memoria común, un conocimiento que el bosque reconocía y protegía al mismo tiempo. Saernia lo guió con pasos cuidados hacia un claro más adelante, donde los árboles se abrían en círculo. Allí la luz se filtraba apenas, y en el centro un pedestal de cristal sostenía una especie de piedra oscura que emitía un tenue fulgor púrpura. «Ese», dijo Saernia, «es un vestigio antiguo, anterior incluso a los relatos de los veladores. Cada bosque como este contiene uno. Son guardianes de la memoria del norte». Eärendil sintió un temblor bajo sus pies, un eco profundo que parecía recorrer cada árbol, cada hoja de cristal, cada sombra que lo rodeaba. Comprendió que no estaba solo cruzando un bosque, estaba caminando dentro de un archivo vivo, donde cada fragmento de historia permanecía atrapado en la materia. «No podemos demorarnos», advirtió Saernia. «Cada instante aquí, los fragmentos del pasado se entrelazan con nosotros, y no todos los recuerdos quieren permanecer neutrales. Algunos buscan poseer». Eärendil asintió, con la lanza firmemente en la mano, y siguió avanzando hacia el otro lado del claro. La sensación de ser observado, medido y evaluado nunca los abandonó, y cada crujido del cristal, cada sombra que se movía apenas perceptible, le recordó
que el norte era más consciente y despiadado de lo que había imaginado. El bosque de cristal roto se extendía aún más adelante, interminable, y ambos sabían que lo que encontrarían en su corazón podía cambiar su destino para siempre. Capítulo 10. La caverna del suspiro helado. El bosque de cristal roto quedó atrás, pero Eärendil y Saernia no encontraron alivio. El aire se volvía más frío a cada paso, y la luz del sol parecía filtrarse con dificultad entre las nubes bajas que colgaban sobre el norte. El paisaje se transformaba. Los árboles se dispersaban y enormes formaciones rocosas aparecían. Torres y arcos neutrales que crujían bajo el viento. Entre ellas se abría la entrada a una caverna que parecía respirar, expulsando vapor helado que se mezclaba con la bruma matinal. La caverna del suspiro helado, dijo Saernia con voz apenas audible. Nadie entra sin que la caverna lo decida. Eärendil la observó con cautela. La entrada era amplia, con paredes de piedra negra que brillaban levemente con un tono azulado. De su interior emanaba un sonido bajo, un susurro constante, como si el viento mismo contara secretos antiguos y olvidados. El fragmento en la bolsa latía con fuerza, y Eärendil sintió un hormigueo recorrer su brazo y su pecho. ¿Podremos pasar?, preguntó, aunque su voz sonaba vacía ante el murmullo de la caverna. Sí, respondió Saernia, pero debemos mantener la intención clara. La caverna siente lo que tememos, lo que dudamos, lo que escondemos. El interior era oscuro y la luz que entraba apenas iluminaba un sendero irregular cubierto de hielo y piedra. Cada paso producía ecos, no solo del ruido físico, sino de sus propios pensamientos, amplificados, distorsionados. Eärendil se detuvo un instante y creyó escuchar su propio nombre susurrado entre el viento helado. ¿Lo escuchaste?, preguntó él, volviéndose hacia Saernia. Sí, dijo ella, con expresión seria. La caverna no habla con voz clara, susurra lo que temes recordar. Avanzaron lentamente, cada uno midiendo cada movimiento. La temperatura descendía con rapidez y el fragmento parecía absorber el frío, vibrando con cada paso que daban más profundo. A veces, sombras se deslizaban por las paredes de hielo y piedra, formando figuras que imitaban sus movimientos, pero que desaparecían si las mirabas directamente. En un punto, la caverna se abrió en un amplio salón natural, donde estalactitas y estalagmitas formaban columnas heladas que reflejaban la luz en destellos pálidos. Allí, el murmuro del viento cambió a un suspiro más intenso, profundo y rítmico, como si la caverna respirara. Eärendil se adelantó un poco y sintió un peso en el pecho, una presión que no era física, sino mental. Imágenes borrosas comenzaron a aparecer ante sus ojos, recuerdos que no eran suyos, ecos de viajeros que habían entrado antes, algunos caídos, otros que habían desaparecido sin dejar rastro. Saernia extendió la mano hacia él. No mires demasiado, dijo. La caverna ofrece visiones, pero no necesariamente verdad, solo lo que quiere mostrarte. Eärendil apartó la vista, concentrándose en el fragmento que parecía latir en sintonía con la respiración de la caverna. Entonces, un sonido más fuerte emergió, un golpe hueco, seguido de un eco que recorrió todas las paredes.
Algo se movía adentro, algo que no era sombra ni hielo, sino presencia viva. El fragmento se iluminó con un fulgor púrpura y emitió un calor que contrastaba con el frío extremo. La presión en el pecho de Eärendil aumentó y de repente de las sombras emergió una forma alta y oscura, indefinida, con extremidades que se disolvían y recreaban continuamente, como si el aire mismo formara su cuerpo. Saernia se situó junto a Eärendil y murmuró un canto antiguo, sus palabras resonando con un tono que parecía calmar parcialmente a la criatura. Esta vaciló, su forma ondulante, moviéndose lentamente, midiendo, evaluando. «No lo provoques», dijo Saernia. «Reconócelo, pero no le des miedo ni agresión». La criatura permaneció unos instantes más, palpando el aire y observándolos con una conciencia que no necesitaba ojos. Luego, con un suspiro que parecía absorber el sonido a su alrededor, se retiró hacia la profundidad de la caverna, disolviéndose en la oscuridad. Eärendil sintió cómo el fragmento vibraba con fuerza y comprendió que la caverna, como el bosque, estaba conectada con aquello que había despertado. Cada guardián, cada sombra, cada suspiro helado no era un obstáculo arbitrario, eran advertencias, pruebas, mensajes de un mundo que existía en paralelo, consciente y vigilante. Saernia lo miró y asintió ligeramente. «Hemos pasado la prueba de la caverna», dijo, «pero no olvides, cada lugar que cruzamos nos acerca a lo que dormía antes de nosotros, y lo que duerme no siempre despierta en paz». Eärendil comprendió que la caverna no era solo un obstáculo físico, sino un recordatorio de que cada paso en el norte estaba marcado por lo antiguo y lo vivo. Mientras avanzaban hacia la salida, el suspiro helado los siguió, recordándoles que el mundo que habían despertado estaba siempre vigilante, siempre respirando, y lo que venía sería aún más implacable. Capítulo 11. El Valle de los Espejos Rotos. El aire se volvió más denso a medida que descendían hacia el valle. No era frío como la nieve o el hielo de las montañas. Era un peso invisible que corrompía los pulmones, una sensación de estar atrapados entre paredes que no podían ver. El cielo, cubierto por nubes pesadas, parecía teñirse de un rojo profundo, reflejando un brillo que convertía todo el mundo en sombras escarlatas. El valle era un espectáculo inquietante. Cientos de fragmentos de cristal y roca formaban espejos naturales, tallados por la tierra y el viento, cada uno reflejando su propia imagen con ligeras distorsiones. No solo reflejaban el cuerpo, algunos espejos se mostraban pensamientos, temores, recuerdos que no pertenecían al momento presente. Eärendil caminaba con cautela, midiendo cada paso, mientras Saernia avanzaba con ojos atentos, consciente de que cualquier reflejo podría ser más que una ilusión. «Estos espejos», dijo Eärendil, apenas audible, «no muestran solo lo que somos, sino lo que tenemos ser». Saernia asintió, sin apartar la vista de los reflejos que los rodeaban. El Valle de los Espejos Rotos no perdona la vanidad ni la duda. Aquí, la mente puede traicionarte más rápido que cualquier sombra. El fragmento en la bolsa de Eärendil latía con fuerza, y su calor parecía contrastar con la presión del aire. Cada espejo que pasaban parecía responder al fragmento, vibrando levemente,
mostrando imágenes más intensas y vívidas. En algunos, Eärendil creyó ver sus propios pasos deformarse, mientras sombras de viajeros antiguos lo seguían desde detrás del vidrio rojo. Un destello intenso iluminó el valle cuando un espejismo rompió la continuidad de los reflejos. La imagen mostraba un Eärendil diferente, con ojos vacíos y expresión dura, manteniendo el fragmento como si fuera un arma. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No te detengas», susurró Saehrnia. «Los espejos buscan atraparte en su reflejo, en la versión de ti que teme despertar». Eärendil apretó la bolsa y siguió avanzando. El valle parecía interminable y cada espejo proyectaba una ilusión más inquietante que la anterior. El caminante, solo en la nieve, él cayendo en abismos, él enfrentando criaturas que no existían, pero cuyos movimientos eran demasiado reales para ignorarlos. De repente, un sonido seco resonó entre los espejos, un golpe que parecía provenir de todos lados a la vez. Una figura emergió de uno de los reflejos, proyectando su sombra hacia el mundo real. No tenía rostro definido, solo un contorno humanoide deformado por líneas rojas y grietas que se movían como fuego líquido. Saehrnia dio un paso al frente y levantó la mano, murmurando palabras antiguas. La figura vaciló, reflejándose y distorsionándose entre los espejos. «Recuerda», dijo Saehrnia, sin apartar la vista de la criatura, «esto no es la realidad, es una prueba. No les des miedo ni ira, solo sigue». Eärendil respiró hondo y sostuvo la bolsa con el fragmento contra su pecho. La figura avanzaba hacia ellos, moviéndose como un eco de algo perdido. Sin mirarla directamente, Eärendil caminó hacia el centro del valle, donde la concentración de espejos era más intensa. El fragmento comenzó a brillar con fuerza. La luz púrpura atravesó los espejos, reflejándose en todas direcciones, y la figura se desvaneció como humo en el aire. El valle quedó silencioso, solo con el murmullo lejano del viento entre los cristales rotos. «Hemos pasado otra prueba», dijo Saehrnia con voz calmada, «pero cada lugar como este deja su marca. Cada reflejo que viste se queda en tu memoria y algunos no se borran nunca». Eärendil asintió, sintiendo la presión de lo que había vivido, el peso de las visiones y la certeza de que el fragmento no era solo un objeto, era un imán para lo antiguo, un conductor de aquello que dormía en los confines del norte. Mientras avanzaban hacia la salida del valle, los espejos rotos se extendían hasta donde alcanza la vista, como un recordatorio silencioso de que en aquel mundo la mente podía ser tan peligrosa como cualquier criatura, y que el fragmento los guiaba no solo por el camino físico, sino por un sendero que atravesaba la esencia misma de lo que eran y lo que podían llegar a ser. Capítulo 12. La montaña de los ecos olvidados. El valle de los espejos rotos quedó atrás, y la siguiente etapa los condujo hacia un terreno abrupto y sombrío, la montaña de los ecos olvidados. Su silueta se alzaba sobre la bruma como una muralla de piedra negra, sus picos quebrados desgarrando el cielo gris. Cada roca parecía emitir un murmullo, un eco que no se correspondía con ningún sonido presente, sino con algo olvidado, recordado por la propia montaña. Eärendil y Saehrnia comenzaron el ascenso por un sendero estrecho y traicionero. Las piedras
resbaladizas brillaban con la humedad del viento y la escarcha acumulada durante siglos. A cada paso, el eco de sus propios movimientos resonaba de manera distorsionada y a veces demasiado lento, a veces demasiado rápido, como si la montaña jugara con la percepción del tiempo y la memoria. El fragmento vibraba intensamente dentro de la bolsa de Erindal. Era como si sintiera cada eco, cada recuerdo atrapado en la piedra, y respondiera a ellos con un pulso propio, recordándoles que no estaban solos. La montaña, murmuró Erindal, parece viva. Sí, respondió Saernia, escucha sus ecos. No solo sonidos, son recuerdos de quienes caminaron antes que nosotros y de lo que perdieron en el intento. Pasaron por un estrecho desfiladero donde los ecos parecían susurrar sus nombres, pronunciados por voces que imitaban tonos familiares, voces de ancianos, de amigos, incluso de enemigos caídos hacía siglos. Erindal sintió el temor recorrer su cuerpo y tuvo que cerrar los ojos un instante para no dejarse arrastrar por la nostalgia y el miedo que la montaña despertaba. No cedas a ellos, advirtió Saernia. La montaña prueba tu voluntad, no tu fuerza. Cada eco que escuchas intenta confundirte, hacerte recordar cosas que tal vez no sucedieron o que desearías olvidar. Erindal asintió, respirando profundamente. El frío mordía su piel y el viento traía consigo fragmentos de sonido que parecían retorcerse entre las piedras, formando fragmentos de palabras incompletas. Era como si la montaña intentara contarles su historia, pero de manera incompleta y tortuosa, dejando a cada viajero adivinando la verdad entre lo que se escuchaba y lo que se sentía. A medida que ascendían, encontraron una serie de cavernas abiertas en la roca, pequeñas grutas que parecían vacías, pero donde los ecos eran más densos, más pesados. Cada vez que Erindal daba un paso dentro de una de ellas, veía destellos de memorias antiguas, guerreros caídos, bestias extrañas, rituales olvidados y fragmentos de antiguos guardianes. El fragmento latía con fuerza, como si reaccionara a cada imagen, reconociéndola y respondiendo ante ella. Saernia lo guió a través de la más profunda de las cavernas. Allí el eco se volvió un murmullo constante, una voz múltiple que parecía provenir de todos lados y de ningún lugar a la vez. Este es el corazón de la montaña, dijo ella. Aquí los ecos olvidados conviven y todo lo que entra deja su huella, incluso nosotros. Erindal sintió que su mente vibraba al compás del fragmento y los ecos. Comprendió que la montaña no solo guardaba recuerdos, los amplificaba, los fusionaba y los devolvía de manera que podía confundir la realidad. Pero también entendió que cada eco contenía información, advertencias y pistas sobre lo que el fragmento era realmente y de dónde provenía. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron a la cumbre. Desde allí podían ver el norte extendiéndose ante ellos, picos interminables, valles helados, bosques de cristal y ríos que brillaban con luz gris. La montaña de los ecos olvidados había dejado su marca. Ambos sentían el peso de la historia, de los guardianes y de los viajeros que habían desaparecido antes que ellos. Saernia miró a Erindal con la expresión
más seria que había mostrado hasta ahora. El fragmento nos ha traído hasta aquí, dijo, pero lo que viene después será la prueba más peligrosa. Lo que hemos visto, lo que hemos sentido, no es nada comparado con lo que aguarda más allá de los confines del norte. Eärendil comprendió que el ascenso no había sido solo físico, sino también mental y espiritual. La montaña les había mostrado que cada paso, cada eco, cada sombra y cada recuerdo estaban conectados con aquello que despertaron, y que nada, ni siquiera la distancia o el tiempo, podía protegerlos del juicio del norte. Mientras descendían por el otro lado de la montaña, el viento transportaba los ecos de la caverna y del valle, mezclándolos con los nuevos sonidos de la cima. La sensación de ser observados, de ser evaluados, nunca desapareció. Sabían que el fragmento era el hilo que los guiaba, pero también el imán que atraía lo antiguo y lo desconocido hacia ellos. Capítulo 13. La ciudad sumergida de Nivara. El descenso desde la montaña de los ecos olvidados los llevó a un valle que se abría hacia un lago vasto y silencioso. No era un lago común. Su superficie parecía un espejo de obsidiana, tan negro que reflejaba la luz gris del cielo en destellos tenues. Saernia se detuvo en la orilla, observando la extensión de agua inmóvil. Nivara, dijo, la ciudad sumergida del norte. Casi nadie recuerda cómo llegó hasta aquí, y menos aún quién la construyó. Eärendil se inclinó hacia el agua y vio lo que parecía un laberinto de torres y puentes hundidos bajo la superficie helada. La ciudad estaba sepultada, pero no completamente muerta. Luces difusas, como bioluminiscencia de criaturas desconocidas, se movían entre los edificios, formando sombras que recordaban a habitantes antiguos. ¿Cómo entraremos?, preguntó Eärendil. Saernia observó el lago con cuidado y luego extendió la mano hacia él. El fragmento nos encontrará el camino. Nivara solo revela sus secretos a quienes lo portan. Eärendil sacó el fragmento de la bolsa. Su luz púrpura tembló y al tocar la superficie del agua surgieron ondulaciones que no rompieron la calma del lago, sino que parecían abrir un camino invisible hacia la ciudad sumergida. Avanzaron lentamente, sintiendo la resistencia del agua bajo sus pies, como si fuera aire espeso. A cada paso, las estructuras sumergidas se volvían más nítidas. Columnas quebradas, plazas inundadas, estatuas corroídas por el tiempo. El murmullo del lago se mezclaba con ecos antiguos, voces sin rostro que parecían susurrar secretos olvidados. En un edificio hundido, Eärendil distinguió inscripciones talladas en piedra que coincidían con símbolos vistos en la montaña de los ecos olvidados y en el bosque de cristal roto. Era como si todos los lugares que habían visitado estuvieran conectados por una memoria antigua, y el fragmento actuaba como llave y guía. Nivara no quiere que toquemos sus secretos, susurró Saernia. Cada sombra, cada reflejo en el agua evalúa nuestra intención. Eärendil notó entonces que algunas sombras no eran simples reflejos. Figuras humanoides de agua y oscuridad se deslizaban entre los restos de torres y puentes. Observaban, pero no atacaban. Parecían guardianes, conscientes de la presencia del fragmento, midiendo la pureza de su propósito.
Al acercarse al corazón de la ciudad, descubrieron un gran estanque central, donde el agua brillaba con un tono púrpura intenso, como un eco del fragmento mismo. Las sombras se multiplicaron, flotando sobre la superficie, formando un patrón que parecía un mensaje cifrado. El fragmento vibró violentamente en manos de Erindal y por un instante las aguas se elevaron ligeramente, mostrando los restos de un trono antiguo, adornado con inscripciones de un lenguaje desconocido. La energía que emanaba de la ciudad sumergida era más intensa que cualquier otra que habían encontrado. Saernia se acercó al borde del estanque, su rostro iluminado por el fulgor del fragmento. «Esto», dijo, con voz contenida, «es lo que el norte protege desde tiempos que ni los veladores recuerdan. No podemos tomarlo ni destruirlo, solo comprenderlo y aprender de ello». Erindal comprendió que Nivara no solo era una ciudad sumergida, sino un testamento del pasado antiguo del norte, un lugar donde la memoria, la vigilancia y el fragmento se entrelazaban en un delicado equilibrio. Cualquier error podría despertar fuerzas que habían permanecido dormidas durante milenios. Mientras avanzaban hacia el otro extremo del lago, la luz púrpura del fragmento se reflejaba en las sombras líquidas de Nivara, y ambos sintieron la magnitud de su viaje. Cada paso, cada prueba, cada sombra y eco los había preparado para este momento, pero también sabían que lo más peligroso aún estaba por llegar. Capítulo 14. El guardián de la tormenta. Más allá de Nivara, el norte se transformaba en un territorio de vientos desatados y cielos siempre grises. La nieve no caía, sino que era arrastrada horizontalmente por ráfagas que parecían empujar todo hacia el abismo. Erindal y Saernia avanzaban con dificultad. Cada paso requería esfuerzo y concentración, mientras el fragmento vibraba con fuerza creciente. Cada pulso parecía sincronizarse con el rugido del viento, anunciando la proximidad de algo que los observaba. «Lo siento», dijo Erindal, ajustando su capa contra el viento. «Siento como si algo gigantesco nos estuviera esperando». Saernia permaneció en silencio, sus ojos recorriendo el horizonte, donde nubes oscuras giraban en remolinos, formando figuras imposibles. De repente, un destello de luz iluminó el cielo, y el suelo tembló bajo sus pies. Frente a ellos emergió una figura colosal, una silueta oscura de altura imposible, con extremidades que se confundían con la tormenta y un rostro cubierto por sombras que se movían como relámpagos líquidos. El guardián de la tormenta. No hubo palabras. El aire se volvió pesado. Cada ráfaga parecía contener conciencia propia, y el fragmento en manos de Erindal vibraba con una intensidad que casi lo arrojaba al suelo. La criatura no caminaba, flotaba sobre la nieve, moviéndose al ritmo de los vientos que la formaban. Saernia avanzó un paso y murmuró un canto antiguo, cuyas notas se mezclaban con el viento. La criatura vaciló, y por un instante los relámpagos que recorrían su cuerpo se calmaron, mostrando fragmentos de su forma real. Alas etéreas que se extendían más allá del horizonte y ojos que parecían contener tormentas enteras. Erindal sintió que el fragmento lo llamaba,
impulsándolo hacia la criatura. Con cada paso que daba, el pulso del objeto parecía abrir un canal entre él y el guardián. No había hostilidad explícita, pero la presencia era abrumadora, como si midiera su esencia, sus miedos, su intención. Un ruido sordo atravesó la tormenta, resonando en su pecho, y la criatura extendió una mano etérea. Cada centímetro de aire vibraba con electricidad y energía antigua. Eärendil sostuvo el fragmento con firmeza, comprendiendo que no podía retroceder ni actuar impulsivamente. Saehrnia susurró una advertencia. El guardián no ataca sin motivo, reconoce la intención, no el poder. Eärendil dio un paso más, dejando que el fragmento pulsara con fuerza hacia el centro de la tormenta. De repente, un destello púrpura recorrió el guardián y el aire pareció calmarse. La criatura emitió un sonido que no era voz, sino un eco metal. Una comunicación directa con su mente, comprensión, reconocimiento y advertencia simultáneamente. El fragmento emitió su pulso más intenso hasta ahora, iluminando la tormenta con un resplandor purpúreo que se expandió por kilómetros, disipando parcialmente la nieve y revelando la verdadera magnitud del guardián, un ser creado para proteger secretos tan antiguos como el norte mismo. Sin palabras, Eärendil comprendió que la prueba había sido de voluntad, de intención, no de fuerza. El guardián no era enemigo, era juez, custodio de aquello que el fragmento contenía. Con un último pulso de luz, la criatura se desvaneció lentamente, disolviéndose en la tormenta que seguía rugiendo alrededor. El viento disminuyó y un silencio pesado descendió sobre el terreno. Eärendil y Saehrnia se miraron, sabiendo que la batalla final, la revelación del fragmento y su propósito, estaba más cerca que nunca. «Hemos sobrevivido a su juicio», dijo Saehrnia con voz grave. «Pero lo que viene después será la decisión final». El norte permanecía vasto y despiadado, pero por primera vez la sensación de que podían continuar su camino se mezclaba con la certeza de que ya nada sería igual. El fragmento había despertado fuerzas que no podían ignorar, y el destino de aquellos que lo portaban estaba ahora entrelazado con la voluntad de lo antiguo. Capítulo final. El amanecer del fragmento. Tras sobrevivir al guardián de la tormenta, Eärendil y Saehrnia avanzaron hacia la región más remota del norte, un terreno donde el cielo parecía tocar la tierra y la bruma mantenía todo en un estado de perpetua penumbra. Allí, sobre un alto promontorio de roca negra, yacía el lugar donde el fragmento debía cumplir su propósito, un altar antiguo, cubierto de runas que ni el tiempo ni el hielo habían borrado, emanando un brillo tenue que se correspondía con el pulso del objeto. «Este es el momento», dijo Saehrnia en voz baja, sus ojos fijos en el altar. «Todo lo que hemos atravesado nos ha traído aquí». Eärendil sostuvo la bolsa con el fragmento, sintiendo cómo vibraba con fuerza y el calor creciente. La sensación no era solo física, parecía traspasar su mente, conectándolo con memorias antiguas.
con ecos de la creación de este mundo y con las fuerzas que dormían en sus confines más remotos. Al colocar el fragmento sobre el altar, un resplandor púrpura se extendió a lo largo del promontorio. La luz iluminó el norte, mostrando sus secretos ocultos, bosques que crujían con vida, ríos que brillaban con energía propia y montañas que contenían memorias dormidas. La energía del fragmento despertó todo lo que había permanecido en silencio durante milenios. Eärendil sintió que su mente se expandía, percibiendo la historia del norte, la razón de cada prueba, cada bosque, cada valle y cada guardián. El fragmento no era solo un objeto, era un catalizador de memoria, un conductor de voluntad, un espejo de lo antiguo. Cada prueba que habían superado había sido un aprendizaje, una manera de mostrar que su intención era pura y su propósito verdadero. De repente, una ráfaga de energía surgió del altar, proyectando imágenes de antiguos guardianes, de ciudades perdidas, de criaturas dormidas y de viajeros que habían llevado fragmentos similares antes que ellos. No todos habían sobrevivido, algunos habían fallado, atrapados en sus propios temores, sus dudas y su deseo de poder. Lo entiendo, susurró Eärendil. No se trata de usar el fragmento, sino de comprenderlo. Saehrnia asintió. La luz del fragmento comenzó a formar un puente de energía que conectaba todos los lugares que habían visitado: el bosque de cristal roto, la caverna del suspiro helado, el valle de los espejos rotos, la montaña de los ecos olvidados y la ciudad sumergida de Nivara. Cada lugar latía con la misma frecuencia que el fragmento, revelando que el norte no era solo un territorio, sino un organismo consciente, una entidad que mantenía la memoria de todo lo que había existido. Entonces, un último eco surgió. El guardián de la tormenta apareció, no para atacar, sino para reconocer su éxito. Sus alas etéreas se extendieron y su forma se iluminó con la misma luz púrpura del fragmento. La tormenta que lo rodeaba se calmó y por un instante el norte se mostró intacto y consciente, como si respirara profundamente. El fragmento ha elegido, dijo Saehrnia en voz baja, y ha reconocido que nuestra voluntad es digna. El pulso del fragmento disminuyó lentamente, liberando energía que se dispersó por todo el norte. La sensación de vigilancia y juicio se transformó en paz, y Eärendil comprendió que su viaje no había terminado. Había sido parte de algo más grande que ellos mismos, algo que había dormido durante eras y que ahora despertaba lentamente, preparado para ser recordado por aquellos que pudieran comprenderlo. Mientras descendían, el primer rayo de sol se filtró entre las nubes grises, iluminando el norte en un resplandor cálido y tenue. No era un sol cualquiera, parecía impregnado de la luz del fragmento, mezclado con la memoria y la conciencia de todos los lugares que habían atravesado. Eärendil y Saehrnia caminaron en silencio, conscientes de que el norte, con sus bosques, montañas, valles y ciudades sumergidas, siempre permanecería vigilante. Pero por primera vez, la sensación no era de miedo,
sino de respeto y conexión. El fragmento descansaba ahora sobre el altar, su propósito cumplido, y ellos entendieron que su papel era el de custodios y testigos de lo antiguo, de lo olvidado y de lo que el norte aún guardaría en su memoria. El amanecer del fragmento había llegado, y con él la certeza de que incluso en el mundo más implacable y frío, la memoria, la intención y la voluntad podían transformar lo antiguo en algo vivo, consciente y eterno.